En Efesios el capítulo 2 y el versículo 1 y 2 nos dice que los seres humanos están muertos en vida, físicamente vivos, pero muertos espiritualmente sin Jesús. Dice allí en Efesios 2, 1 y 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Noten, estaban vivos físicamente, pero muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así como la lepra, el pecado es una enfermedad insidiosa, infecciosa, degenerativa, asquerosa, humanamente incurable y finalmente mortal. En este texto que acabamos de leer, el apóstol Pablo dice que hay gente que está físicamente viva, pero está espiritualmente muerta en sus pecados. Así como la lepra, el pecado hace que se pierda la sensibilidad moral y el hombre en sí mismo está condenado a morir. La Biblia dice que todos han sido contaminados con el microbio de la lepra espiritual. En Romanos 5 y el versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El apóstol Pablo dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. El mundo entero es un gigantesco leprosorio. El mundo está en cuarentena en medio del universo de Dios. Y la única esperanza del mundo contaminado con lepra se encuentra en una sanidad milagrosa divina. La Biblia describe la condición de los seres humanos que están en pecado. En Isaías el capítulo 1 y el versículo 5 y 6 dice lo siguiente. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Aquí Dios está hablando a su pueblo. ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Qué condición tan lóbrega describe el profeta Isaías de los que profesaban ser hijos de Dios? Y podríamos por extensión decir la condición del mundo. Desde el pie hasta la cabeza, nada sano, sino herida, hinchazón y podrida llaga. La Biblia también dice que como el leproso, nuestros mantos que representan nuestro carácter están manchados y contaminados juntamente con nosotros. En Isaías 64 y el versículo 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así que estamos contaminados con la lepra. Nuestras vestiduras que representan nuestras justicias están contaminadas de pecado o de lepra espiritual. Ahora, ¿quién es el que diagnostica nuestra condición? Bueno, en Israel, el que sospechaba que tenía lepra tenía que ir al sacerdote. ¿Tenemos nosotros hoy en día también a un sacerdote, mis queridos amigos? Claro que sí. En el libro de Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 14, nos dice quién es el sacerdote a quien podemos recurrir hoy. Dice allí, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahora, ¿cuál es la función del Señor Jesucristo? La misma función que tenía el sacerdote en el Antiguo Testamento. Primero, diagnosticar la enfermedad. Y luego, después de diagnosticar la enfermedad, pronunciar sentencia contra esa enfermedad. Y finalmente, si la persona se sana, pronunciar que la persona ha quedado sana. Vayan conmigo a Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 12 y 13. El capítulo 4 de Hebreos, los versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora yo pregunto, ¿quién es la palabra de Dios? La palabra de Dios la tenemos escrita, es la Biblia, pero la palabra de Dios en persona es Cristo Jesús. Cuando nosotros leemos la Biblia diagnostica nuestro pecado, nos dice que somos pecadores, pero Jesús en persona es el que se revela en las Escrituras. Cuando vemos la santidad de Jesús, inmediatamente sentimos la contaminación del pecado en nuestra vida. Dice en Hebreos 4 y el versículo 12 y 13, porque la palabra de Dios, que es escrita, y también Jesús en persona, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Fíjense que la palabra de Dios aquí es una persona. Una persona que se revela en la palabra escrita. Así que dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que Jesús es el sacerdote que diagnostica nuestra enfermedad a través de la palabra escrita. Cuando nosotros leemos la palabra escrita, nos damos cuenta de la lepra espiritual que nosotros tenemos. Es decir, la palabra está diagnosticando nuestra enfermedad. Y la Biblia pronuncia la sentencia de muerte. Porque en 1 de Juan, el capítulo 3 y el versículo 4 dice claramente que el pecado es transgresión de la ley. Y en un texto que leímos antes, Romanos 5:12, dice que la muerte es la consecuencia del pecado. Así que parece ser un cuadro muy lóbrego el que yo he pintado. Porque todos estamos contaminados con lepra. Entonces, ¿dónde está la esperanza? ¿Cómo podemos nosotros sanarnos de esta enfermedad tan insidiosa y tan terrible? No es solo una enfermedad que tiene que ver con nuestras acciones. Es una enfermedad que tiene que ver con nuestro corazón. Porque de adentro es que sale el pecado. Necesitamos sanidad no solamente afuera, sino también adentro. Ese egoísmo, ese yo que está allí, que nos lleva a cometer acciones pecaminosas, necesita sanidad. Ahora, ¿cómo se puede sanar la lepra? Aquí es que vamos a hablar un poco más sobre la ceremonia tan extraña que vimos en Levítico el capítulo 14. Tenemos en primer lugar la primera avecilla. ¿Qué representa la primera avecilla? Que era sacrificada encima de una vasija de barro y la sangre corría sobre aguas corrientes, aguas vivas. Bueno, yo creo que no tenemos que adivinar. En realidad, esta avecilla que muere representa a Cristo Jesús, quien murió por nuestros pecados. Así como el sacerdote tenía que salir del campamento para examinar al leproso, para ver si había sido curado y luego pronunciarlo limpio, de la misma manera Hebreos 13, 11 al 13, nos dice que el Señor Jesucristo murió fuera de la ciudad de Jerusalén. Es decir, no murió en la ciudad, sino fuera de la ciudad. Es interesante notar que cuando se sacrificaba la primera avecilla, las gotas de la sangre caían indudablemente al agua que estaban en la vasija y entonces tenía uno agua mezclada con sangre. Ahora, ¿pueden ustedes pensar de alguna parte en la Biblia a donde cuando murió el Señor Jesucristo había sangre mezclada con agua? La Biblia nos dice que cuando el soldado romano tomó su lanza y traspasó el costado de Jesús, salió agua mezclada con sangre. ¿Qué representa la vasija de barro? El apóstol Pablo nos explica que la vasija de barro representa el evangelio, representa la fragilidad de la humanidad y dentro de la vasija está algo precioso, el evangelio. En 2 Corintios el capítulo 4 y el versículo 7 el apóstol Pablo escribió, pero tenemos este tesoro, es decir, en la vasija hay un tesoro, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La vasija de barro representa la humanidad de Jesús. Pero dentro de esa vasija se encontraba su poder, se encontraba su divinidad, se encontraba la perla de gran precio, se encontraba el precioso evangelio de la salvación por medio de su muerte. ¿Qué representa el cedro, la grana y el hisopo? No es coincidencia, mis queridos hermanos y amigos, que a Jesús le pusieron un manto de escarlata, según dice Mateo 27 y el versículo 28. El Señor Jesucristo murió en un madero y el Señor Jesucristo le dieron vinagre con hisopo, según Juan el capítulo 19 y el versículo 29. Vamos a leer algunos textos de la Biblia que hablan de los colores que se describen aquí y del hisopo. En Isaías el capítulo 1 y el versículo 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, ¿de qué color es la grana? La grana es de un color rojo vivo. Así que dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La muerte de Cristo trae pureza. El derramamiento de la sangre de Cristo trae pureza. En el Salmo 51 y el versículo 7 encontramos que el hisopo representa pureza. Aquí David, en su oración de penitencia, después de cometer adulterio y mandar a matar a su soldado, Urías Eteo, dice David a Dios, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Ahora ustedes saben que la segunda avecilla
tenía que ser colocada dentro de esta mezcla de hisopo, grana, cedro, y tenía que mojarse con eso. Significa que la avecilla estaba siendo purificada, la avecilla que quedó viva. ¿Qué representa eso? Apocalipsis 7 y el versículo 14 dice aquí, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, la segunda avecilla nos representa a nosotros. La primera avecilla muere. El agua es mezclada con la sangre. El hisopo, la grana y el cedro, todos juntos. ¿Por qué es eso? Para que nosotros pudiéramos ser lavados en la sangre y pudiéramos disfrutar de libertad. Ahora, ¿qué sucedía con la segunda avecilla? Bueno, la Biblia nos dice que la segunda avecilla era soltada y podía volar libremente a donde el ave quería. La segunda avecilla representa al pecador. Se mojaba esta avecilla en la sangre, el cedro y la grana, y luego se soltaba esta avecilla. Jesús murió para que nosotros pudiéramos ser libres. En Juan 8 y el versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, ¿recuerdan ustedes cómo el leproso que era sano, la piel era como de un recién nacido, de una nueva criatura? ¿Qué sucede cuando el Señor Jesucristo nos sana o nos cura del pecado? En 2 Corintios el capítulo 5 y el versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, cuando nosotros somos, por así decirlo, mojados en la sangre de Cristo, quien murió por nuestros pecados, nosotros llegamos a ser nuevas criaturas, nos sanamos de la lepra espiritual, por así decirlo. Ahora, ustedes notarán que este hombre que fue curado no podía mantener adentro lo que había sucedido con él. En Marcos 5 y el versículo 19 dice, mas Jesús no se lo permitió. Esto está hablando del sanamiento de los gadarenos. Dice, mas Jesús no se lo permitió, no permitió que fuera con él, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Qué hacemos nosotros cuando reconocemos que teníamos la lepra del pecado, estamos en camino de muerte, pero cuando recibimos a Jesús, Él murió para que nosotros pudiéramos ser libres? ¿Qué hacemos? ¿Decimos algo o nos quedamos callados? Vuelvo otra vez a la historia de los gadarenos. La Biblia nos dice que estos hombres eran salvajes, tenían cadenas que habían roto muchas veces, estaban babeando, soltaban alaridos, es decir, eran más como bestias que como seres humanos. Y el Señor Jesucristo sanó a los dos individuos que tenían este grave atormentamiento por parte de los demonios que los poseían. Legión se llamaban los demonios. Entre 3,000 y 5,000 soldados eran era una legión romana. Y estos hombres estaban poseídos. Por eso estaban desquiciados. Parecía que no tenían uso de razón. Y entonces el endemoniado, como dice aquí en Marcos 5 y el versículo 19, le dijo a Jesús, en realidad un evangelio dice que era un endemoniado, otro evangelio dice que eran dos. Parece que uno era un poco más endemoniado que el otro y por lo tanto se enfatiza ese. Pero los hombres querían ir con Jesús. Dicen, queremos seguir escuchando palabras de vida. Y el Señor Jesucristo les dijo, no pueden ir conmigo. Vuelvan a su casa, vuelvan a los suyos y cuéntenles las grandes cosas que Dios ha hecho con ustedes. Cuando nosotros hemos sido sanados de la lepra espiritual, será nuestro gran privilegio anunciarlo al mundo para que otros puedan tener la misma experiencia, el toque de Jesús.